inflamación del pulmón con pulmonitis, así como, por ejemplo, está la faringitis, la rinitis, la apendicitis. Hablamos de neumonía. Y cuando hablamos de patología infecciosa viral, hablamos de neumonitis. Estas patologías infecciosas son más frecuentes que en cualquier otro órgano, pero lo bueno es que la mayoría está causada por virus. ¿Sí? La mayoría de las infecciones del aparato respiratorio son infecciones virales. Algunas patologías bacterianas también son frecuentes dependiendo de la población. ¿Sí? Para que estas patologías se presenten, lo que tiene que tener el pulmón es alguna falla en su mecanismo de defensa o alguna disminución de la resistencia general del huésped. O sea, el huésped tiene que estar o inmunocomprometido o tiene que tener alguna alteración de las barreras de defensa del aparato respiratorio. Dentro de esas barreras que están, si el paciente perdió o tiene suprimido el reflejo de la tos, que se suele ver en pacientes que están anestesiados, que están en coma o con algún bajo el efecto de un fármaco, ese mecanismo protector de la tos está abolido en ellos y hace que sea susceptible de infección. Aquellos pacientes que tienen alguna lesión del aparato mucociliar, que se suele ver por ejemplo en los fumadores, o que tienen una alteración congénita tipo fibrosis quística, o que inhalaron con gases que lesionaron el epitelio ciliar o alguna enfermedad química. Aquellos pacientes que tienen alguna interferencia con la acción fagocítica de los macrófagos alveolares, que se suele ver en pacientes que son tabaquistas o algún alcohólico o alguna intoxicación. Cuando el pulmón está con edema y congestión, es susceptible de sobreinfectarse o cuando se acumulan secreciones. Entonces, usted tiene en su libro neumonía extrahospitalaria, que es lo más común, o aquí en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a lesión sanitaria, neumonía por aspiración, neumonía crónica, neumonía necrotizante con abscesos, neumonía en los pacientes inmunodeprimidos, neumonía en los pacientes pediátricos. O sea, dependiendo del contexto clínico y el patógeno, tienen una forma característica de presentarse la neumonía. ¿Sí? Nosotros nos dividen en dos grandes grupos de la neumonía. Dijimos la que es viral, la vamos a llamar neumonitis. El virus, como ustedes recordarán, no es un ser vivo, es un patógeno que necesita sí o sí utilizar toda la maquinaria y infraestructura de la célula viva. Entonces va a infectar al neumocito tipo 1 principalmente, que es la célula epitelial plana que reviste el alveolo, y va a provocar una inflamación generalmente leucocitaria por linfocitos. ¿Sí? Los virus infectan a la célula y la célula, que ahora se vuelve una célula infestada, va a atraer a los linfocitos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es un daño a nivel de los alveolos y vamos a tener lo que se conoce como la neumonitis o neumonía intersticial. ¿Sí? El patrón es intersticial, eso se ve en la placa, se ve que el intersticio, o sea, el tabique que separa la luz de un alveolo, otro alveolo va a estar engrosado, va a tener edema y va a tener los linfocitos. ¿Ve? Lo que nosotros vamos a ver principalmente hoy es la neumonía bacteriana. ¿Sí? Las bacterias llegan hasta la luz del alveolo, ahí son fagocitadas por los macrófagos. Los macrófagos son como células presentadoras de antígenos, activan la respuesta inflamatoria aguda, reclutan a los neutrófilos en el foco inflamatorio y tenemos que el espacio alveolar está lleno de líquido, de edema, de células, pueden escaparse algunos eritrocitos. Entonces todo el daño se ve a nivel de la luz del alveolo. ¿Sí? Dependiendo del patrón que vamos a meter enseguida, esa neumonía puede tener un patrón lobar, que es como un lóbulo pulmonar, o bronconeumonía, que afecta al pulmón de forma parcial. Cuando digo inflamación aguda, habíamos estudiado las tres características de la inflamación aguda, que era aumento de la permeabilidad vascular, migración celular y vasodilatación. Y los ejemplos que veíamos eran justamente ejemplos de neumonía bacteriana, donde veíamos todos los vasitos dilatados, llenos de eritrocitos del tabique alveolar, veíamos que la luz del alveolo estaba llena de células, había escape de líquido, de células. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la neumonía bacteriana. ¿Sí? Vamos a empezar con la actividad en la comunidad extrahospitalaria.
generalmente empiezan con una infección viral que después se sobreinfecta con una infección bacteriana. Se ve principalmente en los extremos de la vida, o sea, son niños pequeños o ancianos los que suelen presentar esta neumonía. También se ven pacientes que tienen una enfermedad crónica subyacente, o sea, un paciente diabético, hipertenso, con insuficiencia cardíaca. También se puede ver en los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia por la diabetes, por ejemplo, o que tengan la función esplénica disminuida o que hayan sido esplenectomizados, ¿sí? Que pierden su capacidad bactericida. Si separamos por germen, el germen más común, el más frecuente en la neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, que se presenta, no tiene predilección por edad, sexo, es lo más frecuente. Después tenemos patógenos como por ejemplo hemófilos. Hemófilos se ven principalmente en niños, y el niño produce neumonías y también produce meningitis, ¿sí? Después tenemos varicela catarral que afecta principalmente a los ancianos, o sea, la neumonía en ancianos, y en los niños generalmente es causante de otitis media. Legionela se caracteriza porque afecta a pacientes cardiópatas o pacientes con insuficiencia renal, los renales. Y también se puede ver en pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia, linfoma, alguna patología hematológica. También son muy susceptibles de tener neumonía por legionela aquellos pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque se les induce a una inmunosupresión para no rechazar el órgano que se les donó, y eso hace que tengan infecciones a algunos patógenos oportunistas y a legionela principalmente. Y estáfilo, un patógeno que se presenta en niños, por ejemplo, después de una infección viral, o en los adultos que son adictos a drogas intravenosas, así como hemos visto que es un factor de riesgo para endocarditis infecciosa, ¿recuerdan? Y también este estáfilo, como un patógeno un poco agresivo, suele complicarse con abscesos, que van a ser focos de necrosis líquida. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver la neumonía bacteriana? Tenemos dos patrones de neumonía. Un patrón que es la consolidación lobar, neumonía lobar. Y el otro patrón que ven ahí que es parcheado es la bronconeumonía. ¿Sí? Entonces dividimos dos patrones: neumonía lobar cuando afecta todo un lóbulo, o bronconeumonía cuando afecta varios lóbulos, puede ser bilateral, pero afecta de forma parcheada. ¿Sí? Generalmente, dependiendo del patógeno, suele presentarse de alguna u otra forma, pero a veces esto puede converger y convertirse en una lobar, ¿no? Algo así, 100%. Vamos a empezar con la neumonía lobar. La neumonía lobar es aquella que afecta, produce la consolidación de todo un lóbulo. Tiene 4 fases en su evolución. La primera fase es la fase de congestión, donde el pulmón va a tener un color rojizo, como es su nombre, va a estar congestivo. Si ustedes se acuerdan del trastorno hemodinámico de la congestión, se caracteriza por un aumento de se llama congestión e hiperemia. En este caso en realidad no es hiperemia, pero se llama fase congestiva, donde hay un aumento de la irrigación a nivel de ese órgano inflamado. Entonces vamos a ver todos los vasitos de los tabiques que van a estar llenos de eritrocitos. Puede haber edema, puede haber escapes de algunos eritrocitos, porque es el inicio de lo que va a ser después el proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Esa es la congestión. Después pasa por una fase que se llama hepatización roja, donde hay máxima vasodilatación, congestión vascular, migra el leucocito al espacio alveolar. El pulmón, en vez de ser un órgano crepitante, con aire, ahora está así pesado, firme, rojo, parece un hígado, no parece un pulmón, por eso se llama hepatización roja. Si ustedes tienen alguna vez la hemos cubierto en su casa, si no te la vamos a poner de fin de semana, voy a venir a practicar. Si usted tiene una esponja nuevita, seca, una cosa livianita, no todo está mojado, el detergente, etc., una cosa pesada, ¿sí? Cuando lo mismo pasa en el pulmón. ¿Sí? El pulmón normal es como esa esponja seca, o sea, tiene aire cuando apretamos, y el pulmón con el edema, la congestión y el inflamatorio es como esa esponja que tiene agua, detergente, que está pesada. Entonces cuando apretamos sale líquido. Entonces, esa consistencia más firme le recordaba a los cirujanos de antes que apareció un hígado en un pulmón, entonces le pusieron el nombre de hepatización roja. Pasados los días que vamos a ver ahora, porque todo proceso más o menos puede ir entre 7 a 14 días,
El siguiente paso es que deja de haber esa congestión vascular, los capilares ya vuelven a su calibre normal, todos son neutrófilos que van a estar en el espacio alveolar, se cambian por macrófagos. Macrófagos que ya vienen para terminar el proceso inflamatorio, para empezar la reparación. Entonces ahora el pulmón está lleno de leucocitos, el espacio aéreo, no está lleno de aire, está lleno de leucocitos, pero ya no se ve rojizo congestivo, se ve más pálido por los leucocitos, por los glóbulos blancos. Entonces a esa etapa donde el espacio aéreo está ocupado por células, pero ya no hay congestión vascular, se denomina hepatización gris. Y por último, esos macrófagos se encargan de fagocitar la célula muerta, el líquido de edema que haya quedado, que absorben todo y se resuelve. Entonces la última etapa es la etapa de resolución. Entonces tenemos congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Congestión ocurre en las primeras 12 a 24 horas del proceso inflamatorio, como está más pesado, porque tiene líquido de edema, la superficie es más rojiza, el área inflamada, porque todos los vasitos ahora presentan dilatación vascular y están llenos de eritrocitos. Hay escape de brillos, hay edema, escape de algunos eritrocitos y algunos neutrófilos, pero todavía no está lleno de células el espacio alveolar, ¿sí? Los casos neutrófilos y la bacteria que probablemente causaban el proceso inflamatorio. Entonces lo que vamos a ver es que se dibuja súper bien la pared del alveolo, porque están todos dilatados los vasitos, hay edema que tiene que haber aire y hay escape de las primeras células que llegan al fondo inflamatorio, ¿sí? Esta es la etapa de congestión. La segunda etapa es la hepatización roja. El lóbulo que acá está enfermo es el lóbulo que no te lo que está así firme, ¿sí? El que está arriba está sano, tiene aire, está más pálido. El que está abajo rojo, firme, duro, ese es el pulmón que está lleno de células, lleno de líquido, que le da esa firmeza, esa consistencia más firme que parece un hígado, ¿sí? Pasa hepatización roja. En la hepatización roja, el espacio alveolar está completamente ocupado por células inflamatorias, principalmente los polimorfos nucleares, y también eritrocitos que están dilatando los vasos y que se escaparon algunos de la luz del alveolo. Entonces el espacio alveolar, en vez de estar ocupado por aire, está ocupado por células, por líquido de edema. Eso hace que el pulmón esté pesado y esa congestión vascular hace que el pulmón esté rojizo, ¿sí? Entonces vamos a ver que los espacios alveolares están totalmente ocupados por células inflamatorias y los tabiques están todos dilatados, ¿sí? Llenos de eritrocitos. La imagen es característica, ¿verdad? Se ve la pared del tabique alveolar con todos los capilares con eritrocitos y la luz está totalmente ocupada por células. Hacen algún eritrocito, se ven polimorfos nucleares, edema, totalmente ocupado por células. Esta es la hepatización roja. Después, 4 o 5 días después, viene la hepatización gris, donde todo ese fenómeno vascular desaparece, los vasos ya retornan a su tamaño habitual, entonces no se ven en la pared del tabique, pero fíjense, el lóbulo inferior es mucho más pálido que el superior. El lóbulo inferior tiene todos los vasos alveolares todavía ocupados por células blanquecinas. En este es más evidente porque ya es un órgano está muy fijado, entonces todo está grisáceo por el formol, está muy fijado. Y el espacio alveolar está ocupado por células blancas, leucocitos, lo que le hace poner más pálido el área de consolidación, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que los vasos ya volvieron a su calibre normal, ¿sí? Si comparamos este esquemita con este esquemita, fíjense la diferencia. ¿Sí? En la hepatización roja hay muchísima congestión vascular, todos los vasos están llenos de eritrocitos, todos los vasos están dilatados, hay escape de eritrocitos, eso le da el color rojo. En cambio, en la hepatización gris, los vasos ya volvieron a su calibre normal, ya no hay congestión vascular, el espacio alveolar está ocupado por fibrina, lo que quedó del proceso inflamatorio, y por macrófagos, ¿sí? Todos los neutrófilos ya murieron, ya fueron expectorados, ya hubo expectoración, y ahora se reemplazan por macrófagos que van a empezar a comer restos de células muertas,
a arreglar el desorden que quedó después del proceso inflamatorio agudo y a reabsorber toda esa fibrina y lo que queda líquido de edema, ¿sí? Entonces es una fase donde los vasitos, ya no vamos a ver los vasos en la pared del alveolo, ¿sí? Ya desaparecieron, ya no son visibles y está reemplazado por fibrina y macrófagos. Como esto ocupa todavía el espacio aéreo, el órgano sigue estando firme, sigue estando, no estoy acreditando. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, la pared alveolar ya no muestra los vasitos con congestión y la luz del alveolo está todavía ocupada por macrófagos. ¿Sí? Y después, a los 12 días más o menos, ocurre la resolución. Los pocos macrófagos que quedan van a ser expectorados, el poco líquido que queda va a ser reabsorbido por los neumocitos y el espacio aéreo va a volver a ser un espacio aéreo normal, ¿sí? La etapa de resolución. Entonces, tenemos 4 fases. Esas 4 fases ocurren en la neumonía lobar, ¿sí? Ahora vamos a ver la bronconeumonía. En la bronconeumonía tenemos la presencia del infiltrado inflamatorio en parches. Se inflama el bronquio y la parte que en la parte aérea que se encarga de este bronquio de llevar aire, esa parte es la que se inflama. El resto está impecable. Esto es parcheado en la consolidación de un lóbulo, puede ser, puede afectar a ambos lóbulos, puede ser bilateral, ¿sí? La consolidación, entonces acá lo clave es que la consolidación es en parches, ¿sí? No en todo un lóbulo. Como dice ahí, puede estar limitado un lóbulo, puede ser ambos lóbulos, si es derecho puede ser otro lóbulo, puede ser bilateral, las lesiones tienen más o menos 3 o 4 centímetros de diámetro, tienen un color. El problema es que no vamos a ver esas 4 fases como se ve en la lobar, porque puede ser que un foco esté en congestión, el otro ya esté en la fase de palidez gris, porque empezó antes, entonces no vamos a ver esa fase que estudiamos, ocurren pero no se ven acá, no son claras, evidentes, como si es evidente la neumonía lobar, ¿está bien? En la placa vamos a ver que son áreas de consolidación, esas partes más blanquecinas son las partes donde están los focos neumónicos. ¿Sí? Fíjense que es parcheado. Y en la macro se ven estas áreas gris, blanquecinas, más pálidas. ¿Por qué? Porque son áreas donde el espacio aéreo está siendo ocupado por células. ¿Sí? Entonces por eso se ve este color más pálido. ¿Sí? Todas estas áreas más pálidas son las áreas de bronconeumonía. ¿Sí? No es lobar, no es un lóbulo como hemos visto en la lobar. En la lobar se ve que es todo un lóbulo el que está comprometido. ¿Sí? Todo un lóbulo. En la bronconeumonía, esto es parcheado. Área sana, dependiendo del bronquio, que con los alveolos al que le da aire, esos son los que por continuidad se inflaman y tienen un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear, ¿sí? Entonces tenemos espacio aéreo libres y espacio aéreo comprometido. Entonces, todos estos poquitos son de un bronquio, todos los que se ven más oscuros del bronquio con los alveolos que le rodean, que están comprometidos con el infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Entonces tenemos un bronquio, se ve que un bronquio por el epitelio respiratorio, ¿sí? Y los alveolos alrededor con el mismo infiltrado inflamatorio. Estos alveolos probablemente sean de otro bronquio que esté más alejado y que no están comprometidos con el proceso inflamatorio. Entonces la lesión en la bronconeumonía es una lesión parcial. Acá tenemos el epitelio respiratorio, la luz del bronquio, tiene polimorfos nucleares y los alveolos que le rodean tienen, fíjense, el polimorfo nuclear en la luz y todos los vasitos dilatados en la pared, ¿sí? Pared con dilatación vascular, congestión. Bronconeumonía. Entonces tenemos 2 patrones, neumonía lobar y bronconeumonía. Vamos a mirar algunos patógenos. Por ejemplo, el estáfilo auro se caracteriza porque suele dar bronconeumonía, no suele dar una neumonía lobar, ¿sí? El problema con el estáfilo es que es muy agresivo y suele dar absceso. El absceso es un foco de necrosis liposfactiva. Tan exagerado el proceso inflamatorio agudo que lesiona el tejido y produce la muerte celular, ¿sí? Entonces puede dar por absceso. Si ese absceso ocurre debajo de la pleura, puede dar derrame pleural.
¿sí? Con líquido, con empiema, que va a ser un derrame turbulento, ¿sí? Está fibro, entonces es muy agresivo y se suele presentar como focos de bronconeumonía. Legionela suele dar foco de bronconeumonía que confluye, ¿sí? O sea, se acercan los focos, entonces parece una neumonía lobar. En la microscopía la reacción es inflamatoria aguda con lesión celular, suele dañar también al neumocito, entonces suele ver membranas hialinas, que vamos a ver la semana que viene, y pueden dar lesión vascular con trombos de fibrina, ¿sí? ¿Con qué se puede complicar la neumonía? Lo más temido es el absceso, que es un foco de necrosis lipoactiva, el empiema, que es un derrame de pus a nivel de la pleura, que se organice, que vamos a ver enseguida que la organización es así como el trombo. ¿Se acuerdan? El trombo organizado y recanalizado. Donde lo mismo puede pasar, que en vez de, hay focos donde se resuelve, los macrófagos comen todo el resto de líquido, y hay focos donde no se resuelve y se sintetiza colágeno, así como el trombo organizado. Se forma un nódulo fibroso, ¿sí? Es una neumonía organizativa, se organiza. Y ese alveolo se pierde porque se queda ya como una cicatriz. O que se rompa algún vasito a nivel pulmonar, erosiona algún vaso y por vía hematógena viajen los patógenos y tengamos diseminación de la bacteria a nivel de las válvulas cardíacas, pericárdios, cefaloteniano, vaso, meninge, articulaciones, etc. Estas son complicaciones que pueden ocurrir en una neumonía bacteriana. Acá tenemos un ejemplo, tenemos el absceso, que se ve arriba, que es el área de intestino muerto. Tenemos el empiema, que ahí pueden ver un derrame purulento, pus en la cavidad pleural, y pleuritis, la inflamación de la pleura, ¿sí? Son algunas complicaciones. Lo bueno es que la mayoría de las neumonías resuelven, como vimos, pasan toda la fase y pues la resolución y el alveolo vuelve a su estadio normal, ¿sí? Vuelve a su arquitectura normal. Pero podemos tener esto, una organización, ¿sí? Cuando hay una estimulación fibroblástica, los macrófagos que van por la vía alternativa, los fibroblásticos estimulan los fibroblastos y podemos tener organización. Así como el trombo organizado, se reemplaza ese tejido inflamatorio por un tejido conjuntivo, por un colágeno. Entonces, ese alveolo ya no va a servir como un espacio aéreo porque va a estar con fibrosis. Se va a necesitar matriz, va a colapsar el espacio aéreo y se va a formar una pelotita que se llama cuerpo de Mason, ¿sí? Una pelotita de fibrosis. El espacio aéreo es así. Ya veremos estas pelotitas en el espacio aéreo de fibrosis, se llaman cuerpos de Mason. Hay otro un espacio aéreo normal, no está con células, pero un espacio aéreo con aire. Y estos son cicatrices de una organización. ¿Sí? Organización neumonía organizativa, que es una complicación que se llaman estas pelotitas los cuerpos de Mason. ¿Sí? Bueno. Después tenemos las neumonías que pueden ocurrir en el hospital, ¿sí? Que el paciente se interna, tiene un abuelito, se fracturó la cadera, viene, se da el reposo, mientras ven para operar, qué sé yo, inmovilizado, se liga una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Y al final después se muere por su neumonía y no por su fractura de cadera. Entonces, son generalmente por germen gram negativos, a veces no responden a los antibióticos, suelen ser resistentes. Empiezan por colonizar primero la orofaringe del paciente hospitalizado y después progresan a infectar las vías aéreas inferiores. Tenemos el ejemplo de la Klebsiella, que es la causa más común de neumonía por gram negativo y se da principalmente en pacientes internados que están o desnutridos o alcohólicos o que están muy debilitados, y las cepas suelen ser resistentes a los antibióticos, ¿sí? La neumonía suele ser así lobar, consolidación lobar, todo un lóbulo que se pone en la placa, todo un lóbulo blanquecino, suele formar abscesos, puede incluso formar fístulas, y los pulmones van a estar pesados.
Después tenemos pseudomonas, que se ven principalmente en los pacientes inmunodeprimidos o neutropénicos, generalmente los diabéticos suelen hacer neutropenia, y en aquellos pacientes que tienen que ser intubados tienen alto riesgo de contaminarse con pseudomonas. En vez de neumonía lobar, suelen formar bronconeumonías, que se suelen complicar con trombos, como pueden ver, áreas de trombosis, y también con vasculitis. Entonces, la neumonía suele tener áreas de infarto, como se ve acá, de negruca, un infarto de cuña, y también pueden formar abscesos. Después tenemos las atípicas, que suelen ser por virus, se suele ver en niños, en adultos jóvenes, puede ser un brote epidémico o puede ser un caso aislado. No son las neumonías típicas. El agente infeccioso afecta, cuando es viral, afecta al neumocito, no al espacio aéreo, y entonces se produce un infiltrado inflamatorio que ataca a la célula, en este caso infectada, que es la célula epitelial, al neumocito. Entonces se van a formar membranas hialinas, varios enrosamientos de tabique. Fíjense que el eco, este es un alveolo normal. Un alveolo normal, si ustedes ven, el capilar está pegado al neumocito para que ocurra el intercambio gaseoso. Acá está el capilar, después de 3 cuadras está el espacio aéreo, ¿sí? Entonces, el espacio aéreo se ve comprometido. Por más que le pongan oxígeno al paciente, a veces no se puede, el paciente no pasa el intercambio gaseoso, ¿sí? Por el edema, por la membrana, por la lesión del neumocito, porque se queda muy lejos el capilar y el espacio aéreo. La lesión puede ser afectar un lóbulo o ser parcheada, y lo que llama la atención es que lo que afecta es el intersticio, ¿sí? No es así, no es una consolidación como veíamos acá, por ejemplo. Lo que vamos a ver es que el intersticio se dibuja la trama intersticial, ¿sí? Hay espacio aéreo y se ve que la inflamación en el borde, en los bordes, en los tabiques de los espacios aéreos. En los niñitos suele haber bronquiolitis y neumonía en los menores de 1 año. Lo que vamos a ver es que el espacio aéreo está tapizado por estos neumocitos que están infectados y que el tabique está ocupado por mononucleares y por linfocitos. Tenemos otro ejemplo donde se ven las membranas hialinas, donde se ve la vasocongestión y en la pared, no en la luz. Fíjense, en la pared, acá la vasodilatación, el inhibidor, pero la luz está libre. Eso es lo que se ve en la neumonía atípica o viral. Por último, recordar que el inmuno comprometido va a tener neumonía por agentes que son agentes oportunistas, ¿sí? Van a tener neumonía por neumocítica, van a tener neumonía por citomegalovirus, por cándida, por aspergillus y por algunas micobacterias como Mycobacterium avium. El citomegalovirus generalmente produce infecciones sistémicas que en el recién nacido y en el inmunodeprimido pueden causar inclusive la muerte del paciente, ¿sí? En individuos sanos produce una infección asintomática, y la transmisión puede ser en niños, puede ser transplacentaria, puede ser por secreciones vaginales durante el nacimiento a través del canal del parto. Se puede también transmitir de madre a niño a través de la leche materna, en los preescolares por la saliva y por secreciones respiratorias y por vía fecal oral. Lo que vamos a ver es que los pulmones están rojizos, pesados, y el espacio aéreo se ve que está colapsado, tiene un efecto más, no se ve como espacio aéreo libre, sino que se ve como espacio aéreo ocupado. Y en la misma la presencia de la célula infectada. La célula tiene, como su nombre es, una megacélula ahora, por culpa del citomegalovirus. Esta es una célula normal y esta célula infectada por el virus. El virus tiene una inclusión intranuclear, es un poquito, un núcleo enorme, un núcleo prominente, y afecta el espacio aéreo, ¿sí? Estas células también pueden estar acompañadas de macrófagos, ser inflamatorias, pero lo característico es que la célula aumenta su tamaño 5 a 6 veces más de lo normal, con ese núcleo enorme característico nucleolo y la inclusión que puede estar. Hay una inclusión intranuclear y puede haber una inclusión intranuclear.
y como dañan a la célula, al neumocito, también producen la aparición de las membranas y algo. En los pacientes con VIH es muy común la infección por el Pneumocystis carini, que es un hongo que se ve mucho en los pacientes con SIDA y produce una neumonía que interfiere en el intercambio gaseoso y puede llevar a la muerte. En la macroscopía, se ve consolidación difusa tipo bronconeumonía y en la microscopía se ve ese exudado gomoso en la luz del alveolo, ¿sí? Que son como masas jamonosas que se ven. Entonces se ve pacientes con SIDA. Y por último, recordar que también pueden producir membranas hialinas, con lo que interfiere el intercambio gaseoso y el paciente puede morir por una hipoxia, por una complicación respiratoria. Recordar también que los pacientes que tienen una neumonía por Pneumocystis carini van a tener otra complicación, una que tienen una sola patología a la vez. ¿Sí? Van a tener solamente toxicidad cerebral, van a tener algún parásito intestinal que le da diarrea, va a tener proliferaciones neoplásicas como linfomas, sarcoma Kaposi, y aparte va a tener su alteración pulmonar. Entonces estos pacientes están debilitados y eso impide que pueda salir el cuadro aún. ¿Está bien? Entonces vimos que dependiendo de el patógeno, el ámbito donde uno adquiere la patología, el estado de inmunidad del paciente, las neumonías tienen diferentes presentaciones clínicas, macroscópicas y microscópicas. ¿Está bien? Bueno.